Si me acompañan, por favor, a Mateo, Please come with me to the book of Matthew, capítulo 19, chapter 19, versos 13 al 14. verse 13 and 14. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad que los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. La prédica de hoy, hermanos, Today's sermon's title, se llama 5 cosas que Dios quiere de los jóvenes. it's 5 things that the Lord wants from the young people. Como introducción, hermanos, As an introduction, la palabra de Dios muestra que Dios escogió a varios jóvenes the Word of God shows us that He chose many young people para hacer su obra con su pueblo. to do the work for His people. José, que agradó a Dios toda su vida. Joseph pleased the Lord throughout his life. David, que derrotó al gigante. David defeated the giants. Josías, el rey de 8 años que hizo lo recto ante Dios. Osias, the king of 8 years who did the righteous before the Lord. Y Timoteo, que conoció a Jesús desde niño. And Timothy, who knew God from early childhood. Estos hombres jóvenes These young men pueden ser un modelo para la lucha de la juventud de hoy en día. can be a model of a lot of the youth in this day. Tal vez algunos pueden decir: Maybe some might say, ¿cómo no alejarse de Dios en este mundo how can you not get apart from God in this world donde es tan difícil vivir? when it's so hard to live? Otras personas piensan Other people say, que eso era en otro tiempo, en el tiempo de José y David, well, those were the times of Joseph and David, que no había maldad. that there was no evil. Pero de algo nunca podemos ni debemos olvidarnos, There's one thing we should never forget, es que servimos al Dios que nunca cambia. is that we serve a God that never Como dice en changes. Hebreos capítulo 13, Like Hebrews chapter verso 14, 8, verse 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesus is the same yesterday, today. Queridos jóvenes, Young people, si tuvieron el privilegio de conocer a Dios desde niños, if you have the privilege to know the Lord from early, pero muchas veces sienten que no han experimentado el mundo, but many times you feel like you have not experienced the world. déjenme decirle que el mundo solo ofrece destrucción Let me tell you para that the sus world vidas. only offers destruction for your life. Déjenme decirle algo, queridos hermanos. Let me tell you something, brother. No se preocupen por querer probar el mundo. Don't worry about trying to be out in the world. Jesús, en la explicación de la parábola del sembrador, Jesus in the parable of the farmer shows us dijo: donde las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas, la avaricia, quieren ahogar la palabra de Dios plantada en sus corazones, y que es apartarlo de la verdad que es Jesús. Como les mencioné, la prédica de hoy es 5 cosas que Dios quiere de los as jóvenes. I mentioned, this is about 5 things that the Lord wants for the young people. Número 1, Number 1, que el joven vive una vida pura. for the young person to have a pure life. El significado de la palabra pura es estar limpio, The meaning of the word pure is to be clean, es decir, no Meaning- solo de limpieza física, not physically speaking, sino también mental y espiritual. but also mentally and spiritually. Solamente así podemos adorar a Dios como Él manda, This is the only way we can worship the Lord as He viviendo una desires. vida apartada de las prácticas mundanas que desagradan a Dios. Having a life away from the things that do not please God. Jóvenes, Young people, Dios quiere que tengan una vida pura God wants you to have a pure life, para mostrar al mundo to show the world su poder en sus vidas the power in your life y en su caminar. and in your path. Debemos recordar que Dios solo puede ser visto si permanecemos santos. We must remember that we can only see God if we Hebreos remain 12:14 pure. dice: Hebrews 12:14, seguir la paz y la santidad, follow the peace and sin la cual nadie verá al Señor. Además, la única forma de mantenerse limpios es guardando la palabra de Dios the only way to remain pure is to y aplicándola en su vida diaria. applying the word of God in your life Si every day. si me acompañan, por favor, a Salmos 119:9. Please come with me to Psalms 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pregunta, hermanos: Question:
¿El joven puede limpiar su camino con guardar la palabra de Dios? Can the young person take care of his way by guarding God's word? La respuesta es sí, hermanos. The answer is yes. Pero nosotros los padres debemos y tenemos la responsabilidad muy grande ante Dios But we, the parents, have a great de responsibility enseñar before a the nuestros Lord hijos la palabra de Dios. to teach our children the word of God. Nosotros los padres debemos de dar el tiempo We, the parents, should give our y children apartar time tiempo para enseñar a nuestros hijos la importancia to teach our children the importance para sus vidas estudiar la palabra. of studying the word in their lives. Hermanos, algo muy importante es que los padres One thing that is very important, debemos de empezar a Parents. involucrarlos should get more involved en las actividades de la iglesia para que vayan capacitándose en sus ministerios in the activities of the church y en dones que Dios ha entregado a cada uno de ellos. for the gifts that the Lord has given each one of them. Solo guardando la palabra de Dios Only keeping the word of God, pueden estar puros y en santidad. they can stay pure in holiness. 4 puntos que debemos hacer para guardar la palabra de Dios. 4 points that we must do to keep the word of God. Punto número 1, 1, leer la Biblia constantemente. to read the Bible constantly. Debe ser una actividad diaria en sus vidas. It has to be a daily activity in your life. Punto número 2, Number 2, memorizar. to memorize. Es una práctica muy provechosa al proceso de guardar la palabra de Dios. It is something very good to do, Aprenderse versículos, salmos o porciones de la to learn Biblia verses or parts of the Bible. nos ayuda a vaciar la mente de los pensamientos negativos It helps us to remove que nos acumulan día a día. evil things from our minds. Meditar la palabra To meditate in the word consiste en pensar versículos o porciones, by remembering verses and portions of the Bible. preguntas acerca de expresiones que contienen, Questioning yourself what they mean, preguntas como ¿es una promesa, like asking if these are promises from God, un mandamiento, a commandment, un ejemplo a seguir, an example to follow, una advertencia a sus vidas a warning in our lives, o cómo lo pueden aplicar en sus vidas? or how can you apply that word in your life? Número 4, Number 4, orar a Dios que les dé revelación a la palabra, to pray for the Lord to give you revelation of His word, que llegue a nuestro espíritu y nos lleve al aplicarle en nuestras vidas. that it reaches our spirit and for us to exercise it. Porque orar la palabra de Dios activa nuestra fe This activates our faith y abre nuestros corazones al Espíritu Santo. and it opens our hearts towards the Holy Spirit. Entonces, hermanos, Therefore, brethren, leer, memorizar y meditar to read, memorize, and meditate, y orar las Escrituras, and to pray the scriptures, esto tiene poder para transformar tu vida interior, this has a power to change your life internally porque es palabra de Dios. because it is word of God. Así que la palabra de Dios cambia, limpia y purifica nuestras Therefore, vidas. the word of God cleans, purifies our lives. La segunda cosa que Dios quiere de los jóvenes The es second thing that God demands from the young people, que la conducta de los jóvenes sea recta. their conduct to be righteous, La seriedad y la honestidad. to be honest. La palabra de Dios dice en Tito capítulo 2 versos The 6 al word of 8. God tells in Titus Exhorta a sí mismo a los jóvenes to exhort the young people a que sean prudentes, so they can be prudent presentándote tú en todo momento, and presenting yourself at all time como ejemplo de a sí mismo a los jóvenes, as an example for the young people, a que sean prudentes, for them to be prudent presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, so you can be an example of good work, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, showing integrity, palabra sana, irreprochable, holy words, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que before decir the de adversary vosotros. doesn't have anything against you. Aquí la palabra los enseña, queridos hermanos, Here the word teaches us, el brother, valor de la prudencia, the value of being la prudent, honradez y la seriedad. honor, and serious. De algo que debemos darnos cuenta es que como adultos, Something that we have to realize is that as adults, en muchas ocasiones no tomamos en serio a los jóvenes, many times we don't take the young people seriously. pero de algo que nunca podemos olvidarnos es But something that we should never forget, que los jóvenes de hoy son la iglesia del futuro. that the young people today are the church of tomorrow. Así que siempre cada uno debemos orar por nuestra juventud, Therefore, we should all pray for a young pidiendo people, siempre a Dios always asking the Lord que les entregue la fortaleza de carácter, to give them the strength of character comportamiento de Jesús en sus vidas. of Jesus in their life. En otras palabras, Dios les
In Les- other words, les concede el carácter, that Jesus will grant them that character, que actúen siempre como Jesús. that they always act like Jesus did. Hermanos, en este punto me quiero detener un momento. Brother, I want to emphasize on this point. Cada uno de nosotros, los ministros o adultos, Each one of us, adults or ministers, debemos ser ejemplo de los jóvenes de esta iglesia, must be an example for the young people at this church, sean hijos whether there are children o sean hermanos or brothers en Cristo. in Christ. Nosotros los adultos debemos enseñar a los jóvenes We as adults should teach the young people que nosotros somos rectos en nuestros corazones that we are righteous in our hearts, y no debemos de condenarlos and we should not condemn them. si como adultos condenamos a nuestra juventud If as adults we condemn the young people por cualquier error. for any minor error, En ese momento le estamos dando oportunidad al diablo in that moment we're giving the devil opportunity que los destruya. to destroy them. No tenemos que condenar toda acción mala de los We jóvenes. should not condemn every bad action of the young people. Debemos de hablar con gracia y We should misericordia. have mercy and grace towards them. La palabra de Dios dice, porque así como queremos que el Padre haga con nosotros, Just as we want the Father to do in our lives, así debemos hacer con los demás. this is how we should treat others. El Señor me mostró algo, hermanos, The Lord showed me something, brother, que los quiero compartir con ustedes. and I would like to share with you. El Señor me mostró cómo están algunos hermanos de esta iglesia, The Lord showed me the state of some of the brothers in this church, maquinando cosas en sus corazones. thinking evil things in their hearts. Y esto me dijo, And this is what he told me. nadie nos ha puesto por jueces aquí en este lugar No one has placed you as a judge in this place, y no debemos maldecir a nuestros jóvenes. and we should not curse our young people. Él dijo que en vez de hacerlos a un lado, He said instead of putting them aside, debemos amarlos. we should love them. En vez de criticarlos, Instead of criticizing them, debemos acercarlos a we ellos, should get closer to them, porque ellos son la nueva generación de esta iglesia. because they're the new generation of this church. Y dijo que el pueblo cuide bien lo que habla de los jóvenes, And he says that people should be cautious of what they speak of the young people. que dejen las murmuraciones y críticas. Stop whispering and criticizing them. El único que tiene autoridad y es juez es Jesucristo. The only one that is a judge and has authority is Jesus Christ. Hermanos, la invitación es para cada uno de nosotros. Brother, this invitation is open for each one of us. Debemos de motivar a nuestros We jóvenes should motivate our young people para que su fe no decaiga. so that their faith La tercera de doesn't las die. 5 cosas que Dios quiere de los jóvenes es The third thing that the Lord wants from the young people que los jóvenes influyan en los demás. is for them to be an influence on others, Es decir, que los jóvenes causen efectos meaning that the young people can cause effects en esta sociedad. in this society. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timothy chapter 4, verso 12. verse 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conductas, amor, espíritu, fe y pureza. Jóvenes, nunca olviden que un testimonio Young people never santo forget that a holy testimony habla más que tus palabras. speaks louder than words. Dios quiere que los jóvenes se sientan útiles en el reino de Dios God wants the young people to feel useful in the kingdom of y God, más la juventud de esta iglesia. and even more the young youth of this church. Recordemos como jóvenes cristianos Let's remember that as young Christians, van a ser enviados por el mundo a predicar su palabra. they will be sent out throughout the world to preach His word. Cuando las personas te escuchen hablar When people hear you speak y vean cómo vives, and they see the way you live your life, muchos intentarán ser santos como tú. many will want to be holy as you are. Cuarta cosa que Dios quiere de los jóvenes Fourth es thing that the Lord wants from the young people, que no permitan ser vencidos. for them not allowed to be defeated. Dios espera que los jóvenes cristianos God expects for the Christian youth no se dejen vencer por las cosas que ofrece este mundo not to be overcome for the things that this world y offers, puedan ser fuertes en ellos mismos. and they can be strong. Triste es pensar, hermanos, que cada vez It is sadly to think muchos jóvenes se quieren ir al mundo many young people want to go out in the world a probar lo que el diablo les ofrece. to try that which the devil is offering. Vuelvo a repetir, hermanos, I repeat you once again. nosotros los adultos We as adults somos responsables por nuestros jóvenes. are responsible for our Debemos young people. enseñarles lo que Dios nos ha dado We must teach them what the y Lord estar has given siempre us enseñándoles la palabra de Dios and continuously be teaching them para the que word of ellos God crezcan espiritualmente so they can grow spiritually y pueden ser llenos del Espíritu Santo. and they can be filled with the Holy Spirit. Ellos necesitan ser fortalecidos con la palabra de Dios. They need to be strengthened in the word of God El ayuno y la oración to be delivered
Estas son las únicas armas espirituales And fasting are the weapons que Dios nos da, that the Lord gives us porque nos fortalecen y nos hacen más sensibles a Dios. because they strengthen us and make us more sensitive to God. Le quiero leer unos versículos, hermanos. I would like to read some verses for you. Cuando se sientan en preocupaciones o en tentaciones, When you feel tempted or worried, hay veces que el mundo los quiere oprimir, there's times that the world wants to pero el oppress Señor you. les ha dejado la palabra para que se fortalezcan. But the Lord has given you the word so you can En strengthen Isaías yourself. 41:10 dice: Isaiah 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te anima, hermanos, The Lord encourages you, brother. no tengas temor de nada, Do not be afraid of el anything. diablo no te puede tocar. The devil cannot touch you. En Lucas 10:19 dice: Luke 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor les ha dado a los jóvenes autoridad, hermanos, The Lord has given the young people para authority toda situación que el diablo les ponga. for all situations that the devil might put before them. En 2 Timoteo 1:7 dice: 2 Timothy 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te da un espíritu guerrero, hermanos. The Lord is giving you a spirit of a warrior. En Romanos In Romans 10:20 dice: 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quinta cosa que Dios quiere con los jóvenes es The fifth thing that the Lord wants from the young people, que honren a su padre y a su madre. for them to honor their father and their mother. Pregunta: Question: ¿honrar a nuestros padres es un mandamiento? honoring your parents, is that a commandment? Sí, amén. Si me acompañan por favor a Efesios capítulo 6 versos 2 al 3. Please come with me to Ephesians chapter 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No hay límites, queridos hermanos, There's no limits, brethren, o excusas or excuses de honrar a vuestros padres. to not honor your parents. Esta solemne obligación This duty, rige para cada uno de nosotros, it's for each one of us que honremos a nuestros padres, to honor our parents porque es una promesa de Dios. because it is a promise of God. Los hijos deben sentir que tienen deuda con sus padres, The children should feel they have a debt toward their parents porque ellos son los que lo han cuidado durante su infancia. because they're the ones that have taken care of them from childhood. Y en tiempos de enfermedad, And when they get sick, siempre los padres han estado ahí. the parents have always been by their side. Deben darse cuenta They should realize de que sus padres han sufrido mucha ansiedad por ellos. that their parents have suffered much anxiety for them. Los padres han trabajado The a parents- conciencia, The parents have worked, han sentido el más profundo interés en que los hijos sean have a profound interest that the children buenas personas become good people y que les vaya bien en sus vidas. and that everything goes good in their lives. Alegría son a los padres Their joy for the parents cuando crecen sanamente, when they grow healthy, espiritualmente spiritually, y obedientes. and obedient. Son honra para cada uno de nosotros, nuestros They're honor hijos. for each one of us, our children. Y la invitación es, queridos jóvenes, And I invite you today, que young obedezcan people, a sus padres y a to sus obey- madres, obey your porque parents. Dios promete que les va a dar larga vida y Because serán God bendición sobre la tierra. Promise you that you have a long Esta life. invitación es para cada uno de mis hermanos. This invitation is for each Para one of my concluir, brothers. queridos hermanos, To finish, la realidad es que estos son pocos requisitos in reality, these are very few para serle fiel a Dios. things that the Lord asks for you to be faithful towards Him. Recordemos la vida de José. Let's remember the life of Joseph. Dios cumplió sus sueños y lo agradó siempre. God fulfilled all his dreams, and he always pleased Y en God. todas las situaciones donde podía caer, And through all the situations that he could have fallen, pero él seguía pensando en lo que agradaba a Dios. but he kept thinking of that which pleased God. Además, todo Dios tiene control sobre nosotros. God has all control of our lives. Seamos fieles, queridos hermanos. Let's be faithful, brethren. Y los jóvenes cristianos pueden convertirse en instrumentos de Dios And the young Christians could become a para tool for acercar the a Lord muchas personas a Jesús. to bring a lot of people towards Jóvenes, Jesus. Young people,
En este mundo pueden tener aflicciones, In this world you will have afflictions, pero confían en Jesús, but trust in Jesus, porque Jesús se hizo hombre because Jesus became a man, y sin pecado nos mostró and without sin, que se puede ser fiel. he showed us that we can be faithful. En Filipenses 4:13 dice, Philippians 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do everything in Christ who strengthens me. Oremos, hermanos. Let's pray.